Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi más profundo y sincero agradecimiento a los organizadores, pero también quiero hacer llegar mi profunda y sincera felicitación a todos aquellos que hoy han expuesto aquí a través de las diversas mesas, trayendo los diversos mensajes de las diversas regiones. Les felicito porque han traído un mensaje bastante realista, bastante crudo, y creo que eso es necesario. Es necesario para saber a ciencia cierta dónde estamos. Porque luego, si sabemos dónde estamos, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero no solamente qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y es por eso que yo reitero mi felicitación a todos aquellos que han hecho uso de la palabra, incluyendo a Fico, que ha hecho un resumen bastante claro de todo lo que hasta ahora se ha conversado. Yo encuentro en lo que hoy se ha dicho varias palabras que las he anotado acá, que creo que es conveniente que las diga, antes de empezar de lleno con lo que es el análisis que yo también voy a plantear. En primer lugar, palabras claves como la desconfianza. Otra palabra clave que yo encuentro es la falta de representación, es decir, la falta de representatividad legal. Hay muchas autoridades nacionales, regionales y locales que son legales, pero muchas veces no tienen la legitimidad. Y otra palabra clave que he encontrado es que es una exigencia constante de que el pueblo en general quiere diálogo. Pero más de ese diálogo salió otra palabra, concertación y consenso, lo cual significa de que tenemos que reformular y redimensionar el concepto de la metodología del diálogo, para que esto no se vuelva en una palabra trillada, sino que sea un mecanismo para lograr las soluciones que tanto nos aquejan. Por otro lado, dentro de este escenario un poco, no voy a decir apocalíptico, pero siendo crudo que la mañana nos han mostrado, con los indicadores de diversas analistas y estudios, también hay una palabra que anoté. Alguien de ustedes dijo, hay que ser propositivos. Y yo me quedo con esa palabra también. Es decir, que no solamente nos quedemos en el lamento, en la queja, sino que tenemos la obligación de hacer propuestas, pero con un espíritu eminentemente propositivo. Y es en ese sentido que voy a hacer mi participación, después de haber escuchado con mucha paciencia y con bastante atención a todos los que han participado durante estas mañana y la tarde también. Fíjense que antes de entrar también quisiera que pongamos en la mesa, más allá del análisis que hemos hecho, un análisis de la coyuntura internacional también. No podemos dejar de lado si no tenemos el lado de la coyuntura internacional, porque sería un análisis cojo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, si hablamos de un modelo económico, si hablamos de una nueva matriz productiva, tenemos que tener en cuenta la guerra comercial que en estos momentos existe entre Estados Unidos y Europa y China, lo cual ha hecho incluso un reacomodo de los bloques económicos. Prácticamente Trump ha hecho que los enemigos de antes se junten. Por ejemplo, ahora vemos cómo la China con Japón y Corea que se miraban de reojo y están muy cercanos. Y por otro lado también la guerra tecnológica, que es algo fundamental. Pero hay algo muy importante también ahí que debemos introducir, que es el tema financiero. El Bitcoin, el dinero electrónico, que ha roto barreras. El SWIFT prácticamente está siendo cambiado por lo que es una transacción económica totalmente rápida. Una transacción de miles de millones de soles, de dólares o de yuan, como ahora maneja la China, lo hace en 9 segundos. Mientras que antes era 6 semanas o 5 días para ver el SWIFT del dólar que iba de banco en banco, de país en país, ahora se hace en 9 segundos. Y ahora, también algo que debemos analizar de nosotros es el tema relacionado con nuestra ubicación geopolítica. Fíjense que para muchos en estos momentos, palabras claves que nunca debemos de dejar de lado,
como es la planificación, como lo es la ubicación geopolítica, hoy cobra bastante relevancia. Y es por eso que creo que en el análisis que hagamos en el futuro, debemos de considerar esas palabras también, el análisis interno. Vuelvo a decir, si no sabemos a dónde queremos ir, poco importa el camino que hemos de seguir. No importa el camino que hemos de seguir si no sabemos a dónde queremos ir. Por lo tanto, tenemos que tener una visión clara hacia dónde queremos ir como país y como nación. Al escuchar las propuestas que han hecho todas las regiones, a quienes felicito de verdad, y sobre todo porque en su mayoría han sido jóvenes o son jóvenes, eso nos lleva de esperanza. Porque muchas veces se dice, mira, que los jóvenes son indiferentes, porque hoy hemos escuchado, casi todos son jóvenes los que han expuesto. Y por lo tanto, la propuesta que yo he resumido, que he preparado, lo he esquematizado, que es un modelo de desarrollo nacional que lo he construido mientras ustedes estaban hablando, a la que yo le he denominado de la región a la nación, un nuevo orden nacional. Un nuevo orden nacional que tiene que sustentarse en primer lugar con profundas reformas, en lo que tiene que ver la parte administrativa. Ustedes han hablado mucho, por ejemplo, que se quiere la meritocracia. Sí, es urgente que haya meritocracia. Y para eso, ¿qué se necesita? Una carrera pública, abierta, meritocrática y preparada. Cero nepotismo y cero clientelaje político y otras taras que existen en la gestión pública. Si nosotros tenemos una gestión administrativa con meritocracia, con lo que es el tema de la transparencia, con lo que es la innovación, con lo que es el servicio público, que también se dijo ahí con mucha claridad, vamos a tener también que hacer el uso intensivo de lo que es la digitalización, soluciones disruptivas como inteligencia artificial, blockchain. Este lunes tuve el honor de publicar un artículo en La República en la que le denominé una coladera llamada OCE. Y es cierto, la OCE es una coladera. Y eso es parte de una gestión pública que tiene que transformarse, hay que tener una gran transformación, utilizando inteligencia artificial, utilizando blockchain para ver el tema de los contratos. Y por lo tanto es ahí que tenemos que nosotros mejorar lo que es el sistema administrativo de nuestro país. Y por supuesto que para eso se requiere una reforma de la Constitución. No hay que tenerle miedo a la reforma de la Constitución. Por supuesto que no podemos hablar alegremente de una constituyente para no caer en el error que ocurrió en Chile, para no caer en ese error, pero sí es necesario que hagamos una reforma de la Constitución. Por supuesto que requiere un gran debate. Y ahí también, fíjense que hay algo que he notado, es el tema de que tiene que existir una estrecha articulación bajo el principio de la interdependencia. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Ambos actúan de manera aislada, se convierten en estancos distintos y entre ellos ni siquiera hay interoperabilidad. Hay ministerios que entre sus propias instancias no coordinan, y menos entre ministerios, y menos con las regiones, y menos con los municipios. Ustedes ayer deben haber escuchado al ministro de Educación, cuando el alcalde de Patás reclamaba diciendo que por qué no no dejó participar por el tema de Patás. El ministro sale a decir, no, que es un tema nacional. Por Dios, eso es mirar el país con una anteojera y de reojo y una mirada ciega. Por lo tanto, no se tiene el concepto real de lo que es un país. Por eso, con ustedes hoy, construyamos de región a la nación. Ahora, dentro de este tema administrativo, por supuesto, hay varios actores. Están los partidos políticos, están las universidades, están las autoridades regionales, nacionales y municipales, están las instituciones públicas, están las privadas y la sociedad civil. Donde ya lo dijeron ustedes también, o alguien de ustedes lo dijo, que los actores privados no están directamente involucrados en lo que es la gestión pública y lo que significa. Son los más ausentes, pero son los que más reclaman. Pero si nosotros somos también acuciosos, como ustedes lo han sido, cuando se habla de corrupción, hay un binomio. Ese binomio es corrupto y corruptor. Sin embargo, solamente se castiga al corrupto, pero no al corruptor. ¿Y quién es el corruptor? Son las empresas privadas en su gran mayoría. Y eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, hay grandes reformas que tenemos que hacer. Pero ¿para qué tenemos que hacer estas grandes reformas? Para construir algo que ustedes también lo dijeron, una infraestructura sólida, ya sea con caminos, carreteras, colegios. Por ejemplo, en mi región de Cajamarca, que acá muy bien los jóvenes los han expuesto. ¿Saben cuánto se requiere para cerrar la brecha de educación en Cajamarca? 10.000 millones de soles. Solamente en Cajamarca. ¿Y por qué? Porque las regiones han estado abandonadas.
Las regiones del Ande, del sur, de la sierra y la selva han estado abandonadas. La descentralización recién se ha puesto en verdadera dimensión. Por otro lado, hay muchas conectividades en las que tenemos que trabajar, bajo el principio de la conciencia geográfica, porque tenemos que integrar a nuestro país. Conectividad digital, conectividad vial, conectividad eléctrica, conectividad aérea, conectividad marítima y conectividad fluvial. ¿Y para eso qué se requiere? Plan regional de desarrollo concertado. ¿Para eso qué se requiere? Lo que es un ordenamiento territorial de una zona económica ecológica. Algo que no debe ser un tabú, sino una realidad. Y por otro lado, ¿para qué queremos esta infraestructura? Sustentado en una gestión pública moderna, transparente y eficaz. Se requiere para tener 3 pilares fundamentales que ustedes lo han dicho. En primer lugar, el desarrollo económico. Segundo lugar, el tema de desarrollo social. Tercer lugar, el tema del desarrollo sustentable y sostenible. En el desarrollo económico, yo estoy de acuerdo. Ya dejemos de estar en el modelo primario portador de servicio. Pero ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a un modelo económico que se sustente en el conocimiento. Un modelo económico que sea sustentable y sostenible en el tiempo, que no se sustente solamente en los recursos minerales como hoy está ocurriendo, sino en el conocimiento. Pero tanto ahí, ¿quién son los grandes protagonistas? Las universidades. Así como hubo la reforma de Córdoba ya por la década de los primeros años del siglo XX, debemos lanzar la nueva gran reforma universitaria, hacer una gran revolución que se involucre en lo que es el quehacer cotidiano. Y ahí, por supuesto, tiene que ver mucho con la matriz productiva que acá se ha dicho. Fico lo dijo, de la diversificación productiva. Diferenciada, también una diferenciación productiva, pero diferenciada a la vez. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Por ejemplo, el Perú, fíjense, muchos dicen el Perú es un país minero. Sí, es un país con potencial minero, pero también es un país forestal. Somos un país forestal, pero sin embargo muy poco se habla de eso. Nos falta desarrollar la industria de la mente. Hay millones de jóvenes universitarios y no universitarios que tienen la capacidad para hacer como la India y como la China, es decir, desarrollar la mente. ¿Qué se requiere? La mente y más una computadora para desarrollar software, aplicativos, apps. Ahora, en la parte de lo que es el desarrollo social, acá se habla mucho de lo que es el tema de la seguridad ciudadana, pero también se habló de lo que es la inseguridad alimentaria, pero también debemos sustentar lo que es la inseguridad hídrica. Por lo tanto, eso también es algo que tenemos que ver. Y ustedes han repetido mucho, y me gusta, lo que es el tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que fomentarse bastante, pero con diálogo efectivo. Y el otro pilar, que es el tema relacionado con lo que significa el desarrollo sostenible, donde está el cambio climático, donde está la política forestal, donde está, por ejemplo, hacer uso intensivo de los saberes ancestrales. Cuando en Cajamarca y en provincias hablamos, decimos la siembra y cosecha del agua. Le voy a ser sincero, muchos se ríen acá en Lima. Incluso se ríen y dicen, no, ¿qué es eso? Siempre, ¿cómo voy a sembrar? ¿Cómo voy a cosechar el agua? Pero sí es eso. Las cochas, los camellones se usan. Por eso cuando muchos dicen, oiga, los saberes andinos. ¿Cuáles son los saberes andinos que nosotros debemos de rescatar, revalorar para el Perú actual? En primer lugar, la tradición planificadora. Muchos quieren decir que la tradición planificadora es la Revolución Rusa. No, estimados conciudadanos. La planificación es del Perú antiguo. Los antiguos peruanos ya planificaron todos los caminos, los canales, las grandes ciudadelas. Por otro lado, la tradición hidráulica. La mejor gestión del agua hubo en el Perú antiguo, las cochas, los acueductos, el sistema de Ipón en Cusco, el canal de Cumbemayo en Cajamarca, el canal de la Chirana en Ica, la galería de filtrantes en Nazca, el canal de la Chirana, el canal de Racarrumi y Lambayeque que inspira a Tinajones y todo ese canal de Taime. Entonces todo ese tema son los saberes andinos y por otro lado, ancestrales, perdón, y por otro lado también está lo que es la tradición vial. Según la doctora María Rostorowski, cuando los españoles llegaron al Perú, encontraron 40.000 kilómetros de caminos que eran iguales o mejores que los romanos. Entonces eso significa hacer un desarrollo sostenible y sustentable. Y ahora ustedes me dirán, Mesías está bien, pero ¿para qué? Para servir al capital más importante que tiene el Perú. ¿Quiénes son? Los peruanos y las peruanas. Es decir, todo este modelo que acabo de sintetizar de manera rápida, recogido de esta mañana, que ustedes con mucha sabiduría y mucha claridad han explicado, debe servir para mejorar lo que ustedes han dicho. Los servicios públicos, en salud, en educación, en transporte, en seguridad ciudadana, dándole lo que es el beneficio a los ciudadanos en general. Bajo el principio de un
eminentemente corriente filosófica de lo que es el humanismo, tenemos que centrar toda nuestra acción para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Podemos tener discrepancias políticas, esas son válidas, podemos tener una visión distinta, pero hay temas en los que tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. ¿Cuál es? Educación. ¿Cuál es? El tema de salud. El tema, por ejemplo, debemos de pensar en una triada: alimentación, salud y educación. Hoy estamos viendo, por ejemplo, este programa de Cualiguarma, que le siguen cambiando de nombre, al final lo han cambiado de nombre, al final han desaparecido. En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de escolares que no están recibiendo el alimento. Entonces, ¿y eso qué significa? Significa que no estamos teniendo una política de Estado. Por lo tanto, yo sí creo de que debemos de trabajar de manera conjunta. Yo me llevo la tarea, he anotado todo lo que ustedes han hablado en esta mañana. Hay que ser descarnados con lo que se ha dicho, ser crudos con el análisis, pero nunca dejemos el pensamiento propositivo o la actitud propositiva. Porque si uno de los deportes nacionales que tenemos y tenemos que romper paradigmas, es que hay muchos, no todos, les gusta autoflagelarse. Autoflagelarse. Como un alcalde de Lima, creo que le gusta flagelarse. Entonces, no nos flagelemos ni nos autoflagelemos. Hagamos el análisis crudo, descarnado, pero planteemos las soluciones. Porque ¿sabe qué? Los antiguos peruanos se inspiraron en una corriente eminentemente voluntarista, no determinista. Y ese camino tenemos que seguir nosotros, las nuevas generaciones y los jóvenes que sobre todo que están aquí presentes. Los antiguos peruanos no dejaron que el territorio determine su conducta. Al contrario, humanizaron el territorio y construyeron grandes civilizaciones que están en la selva, que están en el Ande y están en la costa. Muchísimas gracias.